Parcial número 2, presentado por Julián Pérez y Andrés Bayona. En el primer punto nos dan una señal, entonces la graficamos. Esto es parecida al que el profesor nos envió. Yo tomé otros valores que A es pi y T es 4, que es la gráfica que estoy presentando. Para hallar los coeficientes de Fourier en términos paramétricos usamos MATLAB. Estos términos paramétricos recordemos que debe ir de menos t medios hasta t medios en cada uno. También recordemos que tenemos dos funciones, entonces debemos entregar las dos funciones y representarla en B sub k y C sub k. B sub k va a ser los cosenos, la parte real, y C sub k va a ser la parte imaginaria de los senos. Acá como podemos ver ya está más especificado el W sub 0, la sub 0 ahí está la fórmula. También acá A sub n representa nuestros B sub k y los C sub k nos dieron 0 como habíamos esperado. Como la señal es totalmente par, entonces esta tiene los mismos datos de la izquierda a la derecha, como dice la teoría, que una señal es par se refleja en el eje vertical. Entonces como tiene los mismos datos de la parte izquierda y para derecha porque está centrada en el 0, entonces nuestra señal es totalmente par, lo cual fue lo que esperábamos y lo que nos dio haciendo las integrales. Listo. Ahora nos piden allá la serie de Fourier para 5 valores diferentes de K. Entonces los primeros valores que yo tomé fue de 10 con A2 y T8. Cuando se toma un número de coeficientes K bajitos, estos acá grafica la señal, pero se ve que acá en la parte de abajo se ve que todavía no es totalmente uniforme o es parecida a la original. Tiene semejanza, pero todavía no. Cuando agregamos más K, se ve que ya la función se parece totalmente. En la parte izquierda vemos que son los aportes que tiene el coseno y el seno. Vemos que S sub k como da 0, pues no da aportes a nuestra gráfica. En cambio, todo el aporte lo da el B sub k y el A sub 0 al final. También la parte de la izquierda representa la sumatoria de Fourier y la gráfica roja representa ya sumada de la sub 0. Acá se tomaron otras 10 y con una de 5 y un T de 4. Y acá podemos observar lo mismo del anterior, que dependiendo de cuántos valores de K tomemos, se va a aparecer y no depende tanto de A ni de T, solo va a cambiar los parámetros de la gráfica según qué número leemos de A y de T. Por lo tanto, igualmente, si tomamos los mismos datos, esto va a ser lo mismo. Nos vamos a dar cuenta que eso depende de K, lo que se parezca a la gráfica. Y acá tomé también valores de A y T de 6 y de 15 correspondientemente. Listo. También en el siguiente punto nos piden hallar el coeficiente bueno, el error de RMSE, error raíz. Entonces en este tenemos una tabla de 10 coeficientes. Entonces acá, dependiendo de los coeficientes que tomemos, el RMSE nos va a dar un número menor. Si tomamos un coeficiente de K, entonces nos va a dar un error de 3,84. Y si vamos aumentando, en este caso en 19, nos da un error de 0,021. Y así vamos aumentando, aumentando y el error va disminuyendo. En esta gráfica podemos ver el error de un coeficiente, el de 1. Se ve que es grande porque no tenemos suficientes coeficientes, pero ya en esta, cuando ya tomamos bastantes coeficientes, en este caso 79, se puede notar que tiene unos errores entre menos 4, en menos 4 y 4, porque como podemos ver en la gráfica original, ahí es donde está la punta de conexión entre una sección y la otra sección, donde se esperaría que esté el mayor error en la serie de Fourier. En el siguiente punto nos dice que qué pasaría si agregamos un menos a, que cambiaría en lo realizado anteriormente. Cambiaría que tenemos otra función, que sería de menos a, que con el mismo valor de t medios hasta t, que sería la parte que seguiría, o sea, sería agregarle esta parte de la función, lo cual nos indica que la función, el de la parte de la función de la u, se va a repetir, ya no seguido, sino va a esperar un tiempo de a para que se vuelva a repetir esta función. Entonces los parámetros que cambiarían son agregarle este y hacer los correspondientes integrales, o sea, sumando este integral en los mismos parámetros, agregándole este nuevo, eh, este nuevo rango. Ahora nos dice que apliquemos tres propiedades de coeficientes hallados en el literal anterior, en el literal 2. Entonces, la primera propiedad es la propiedad de escalamiento en el tiempo. Entonces, lo que hacemos o lo que nos dice la propiedad es que en el periodo lo debemos dividir en un número, en este caso lo dividí por 2 y la gráfica original la podemos ver que está a la izquierda y cuando la dividimos por un número entonces se va a cortar la amplitud como podemos ver. Eh,
En la siguiente propiedad es el desplazamiento en frecuencia. En esta podemos encontrar que la gráfica se corrió con respecto al original hacia la derecha. Esto es lo que nos dice la propiedad, que va a seguir haciendo la misma función, solo que va a estar desplazada lo que le hayamos desplazado en la frecuencia. En este caso la desplacé, como podemos ver, menos 14. Entonces ahí ya se puede notar que entre punto y punto su desplazamiento es lo que uno le tiene que dar según la propiedad. La otra propiedad fue la inversión de tiempo. En esta inversión de tiempo, lo que nos dice la propiedad es que el t lo vamos a poner negativo para que este se invierta en el eje x, como podemos ver. Entonces, como antes la teníamos desde menos 4 para arriba, ahora va a quedar de 4 para abajo la función. Perceval. Ahora vamos a encontrar la energía de la función. Entonces, en este caso, para que el error de diferencia entre las energías de la ecuación que hallamos en el primero y la ecuación de Fourier nos dé 0, entonces cogemos bastantes coeficientes, en este caso cogí 90, y haciéndolo en MATLAB nos da un error de 0.070 y una energía más o menos de Para el punto 2 nos daban la 2.4. siguiente señal periódica. Lo primero que hice pues fue graficar otra vez mi secuencia x de n, en este caso para 3 periodos diferentes. En este caso los periodos que yo utilicé fue desde menos 13 a menos 10, desde menos 9 a 26 y de 27 hasta 30. Recordemos que esta señal tiene un periodo de 12, entonces cada 12 armónicos se van a volver a repetir los valores de amplitud. Entonces finalmente lo que hice pues fue hallar la frecuencia fundamental, en este caso sería de 2pi sobre 12, que sería de pi sextos, hallando también los conjuntos de frecuencias para realizar la gráfica de la circunferencia. Y en este caso, pues estas serían las exponenciales que quedarían para el periodo de 12. La gráfica de la circunferencia que hice fue la siguiente: es una gráfica dividida en 12 trozos, en donde cuando el armónico vale 3 va a tener una frecuencia de pi medios, cuando vale 4 una de 2 pi tercios, cuando vale 5 pi sextos, cuando vale 6 va a valer pi, cuando vale 7 pi sextos, cuando vale 8 4 pi tercios, cuando vale 9 3 pi medios, cuando vale 10 5 pi tercios, cuando vale 11 pi sextos, cuando vale 12 va a valer 2 pi, cuando vale 13 pi sextos, y por último cuando el armónico es 14 va a valer 7 pi tercios. En este caso nos pedía ya los coeficientes a sub k, tanto por el método de análisis como por el método de síntesis. Entonces inicialmente lo que hago es definir todas las condiciones que estoy utilizando. En este caso, un periodo de 12, los armónicos que yo trabajé fue desde 3 hasta 14. Entonces en este caso nos quedaría esta ecuación de análisis, en donde vamos a reemplazar los valores de k para los coeficientes que nosotros queremos hallar. Luego, al realizar la respectiva solución, los coeficientes que me quedaron fueron los siguientes: 12 coeficientes con una parte real y una parte imaginaria. Si hacemos su verificación, podemos observar que tanto para la señal original y para la señal realizada por la ecuación de serie, por el método de análisis, son totalmente iguales. El otro método es el método 2, que es la ecuación de síntesis. En este caso lo que hacemos es hallar los coeficientes a sub k también. En este caso hallamos los coeficientes, que nos quedarían de la siguiente forma: una 12 por 2, donde va a tener parte real y parte imaginaria. En este caso se halla una matriz de exponenciales de 12 por 12, y esta pues se puede resolver por el método matricial. Entonces al resolver esto, se hizo la respectiva comparación. Esta es por el método 1, que es la ecuación de análisis, y esta es por el método 2, que es la ecuación de síntesis, donde podemos comprobar que ambas son idénticas, son totalmente iguales. Finalmente, pues esta sería los valores que obtenemos de la serie, los valores de serie que obtenemos para un periodo desde de 3 hasta 14. Estos son los diferentes valores de amplitud que va a tener la serie, tanto en la original como en la serie, por el método de síntesis. Finalmente, lo que hice pues fue graficarlo para los 3 periodos. En este caso los 3 periodos, como ya había dicho anteriormente, tomados desde menos 13 a menos 10, desde menos 9 a 26 y de 27 hasta 30. En este caso primero grafico la señal original, y lo que hago es graficarla también para los 3 periodos, tanto con la de análisis y con la de síntesis, donde finalmente pues se concluye que los 3 gráficos pues son totalmente idénticos. Pues esta gráfica lo que hago es sacarla con el siguiente for. Bueno, en esta parte nos pedía aplicar 4 propiedades de Fourier. La primera propiedad que yo apliqué fue la del desplazamiento. En este caso lo que hice fue desplazarla a 3, entonces esto hace que la gráfica se mueva 3 hacia la derecha. La forma de comprobación es la siguiente: lo que yo hice fue tomar que cuando la muestra era 0 tenía una amplitud de 4, ahora en la nueva señal modificada para la muestra de 3 debería tener una amplitud de 4, que es como queda acá en la señal roja. La segunda propiedad que utilicé fue la de inversión. Recordemos que yo había tomado un conjunto de armónicos desde 3 a 14. Al realizar la inversión va a quedar desde menos 14 a menos 3. Entonces la propiedad de inversión lo que estamos haciendo es invirtiéndola respecto al 0. Entonces su forma de demostración: cuando la muestra valía 1, esta tenía un valor de amplitud de menos 3. Entonces ahora si la modificamos, entonces lo que estaba a la derecha debe pasarse hacia la izquierda respecto al 0. Entonces cuando la muestra valga menos 1 va a tener la amplitud de menos 3.
La otra propiedad que apliqué fue la de la primera diferencia. Recordemos que la propiedad de primera diferencia lo que estamos haciendo es que siempre en discreta esta es la variación. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que estamos haciendo es que, por ejemplo, cuando tenía una muestra de -1 tenía una amplitud de 1 y cuando tenía una muestra de 0 la amplitud era 4. Entonces ahora cuál va a ser la amplitud para la muestra de 0. Entonces en este caso va a ser la diferencia entre estas dos. Entonces va a ser la de 0 menos la de la muestra de 1. Entonces va a ser 4 menos 1. Entonces la nueva muestra de 0 va a tener una amplitud de 3 y así con las demás. Por último, la última propiedad que utilicé fue la de linealidad. En este caso lo que hice fue multiplicar los coeficientes a sub k por 5, lo que va a hacer que la gráfica se estire, se amplíe. Su forma de verificación fue la siguiente. Entonces cuando mi muestra en 0 tenía una amplitud de 4, al multiplicarla los coeficientes por 5, lo que estamos haciendo es que la amplitud esto se amplíe. Entonces en este caso de 4 va a pasar a una amplitud de 20, igual que para los demás coeficientes. Lo último para la relación de Parseval. Entonces la relación de Parseval en discreta tiene dos fórmulas de verificación. La primera es que la relación de Parseval va a ser igual a la sumatoria de los valores absolutos de los coeficientes al cuadrado. Al aplicar esto nos dio una relación Parseval de 8.16. Contrastándola con la otra, en este caso sería tomar 1 sobre el periodo de la señal, que en este caso es 12, multiplicándolo por la sumatoria del valor absoluto de los x de n elevado al cuadrado. En este caso, por ambos métodos nos dio lo mismo, un valor de 8.16. Por último, lo que nos pedía era adicionar tres valores, en este caso entre N11 y N12. Entonces yo lo que hice fue agarrar la muestra desde N11. Cuando la muestra era 11, esta tenía una amplitud de 1, luego adicioné los valores que indicaba el profesor, que era de 2, de 3 y de 5, cerré con el valor de N12, que en este caso era una amplitud de 4, y lo que hacía era correr los otros hacia la derecha. Entonces recordemos que como estamos adicionando tres valores, esto va a hacer que el periodo de la señal de 12 aumente a 15, lo que quiere decir que cada 15 muestras se van a repetir los valores porque es una señal periódica. Entonces en este caso, también esto hace que se vea afectada nuestra frecuencia fundamental, nuestro conjunto de armónicos, y que se vea afectado también el conjunto de frecuencias. En este caso, estas fueron las exponenciales que me salieron. Y también, en este caso, puse la ecuación de análisis que se utiliza para reemplazar los valores de K. En este caso, cuando reemplazamos los diferentes valores de K, que en este caso es el conjunto de armónicos que tengo de 6 hasta 20, entonces lo que hacemos es hallar los coeficientes. En este caso lo hice por el método de análisis. Entonces me quedó un total de 15 coeficientes complejos con un valor medio de 0.8914. Finalmente, lo que hice pues fue contrastar estos valores con los valores que tiene la serie. Entonces finalmente la gráfica me queda de esta forma, contrastando los valores de la serie original con los valores de la serie realizada por el método de análisis. Y pues esto sería todo nuestro parcial. Muchas gracias.